de seguir con el mercado interno, aquí trae unas gráficas de salarios en México. ¿Quieres explicárselas aquí yo, que el público las Bueno, vea? sí, es una gráfica en donde tenemos los salarios mínimos en el caso del Distrito Federal deflactados, o sea, términos reales desde el 22 hasta la fecha, ¿no? Podemos ver dos picos, aquí en la época del presidente Cárdenas, aquí en la época del presidente Echeverría, y aquí empieza el presidente López Portillo, ¿no? Y cómo se ha ido deteriorando y cómo no se ha recuperado. ¿Quién era secretario del Trabajo en este momento? Era el señor Muñoz Ledo. Perdón que me haga mi comercial, el secretario del pero Trabajo. es lo más importante que yo he hecho en mi vida. Este se llama, en los libros americanos, la curva Muñoz Ledo o el Aconcagua de los salarios en México. Lo digo porque pues a veces se olvidan las cosas que uno hace, pero este es el momento más alto en la historia de México de remuneración del trabajo en el país. Entonces, una distribución tan inequitativa del Producto Interno Bruto Nacional, obviamente nos da un mercado deprimido y nos da muchísimas dificultades para un crecimiento endógeno. A ver, enséñanos. Esto es lo que está pasando en la actualidad, o sea, es la última parte de la gráfica que acabamos de ver. Y el salario mínimo se sigue reduciendo. Ya no se reduce con tanta fuerza. 78% porque, bueno, desde el 76. Entonces, en estos momentos dicen, bueno, pero que el salario mínimo, y en algún tiempo algún secretario decía que era una ASPE, que decía que era algo genial, el mito genial, nada de mito genial. En estos momentos tenemos que el 80% de los hombres gana en promedio 2.5 salarios mínimos y el 85% de las mujeres gana 2.5 salarios mínimos, que ni siquiera es un salario mínimo de 1976. Entonces, con ese mercado interno tan deprimido, difícilmente podemos tener factores endógenos de crecimiento. Entonces, si no hay una reconsideración en materia de modelo económico respecto a la distribución de la remuneración de los factores tierra, trabajo, capital y ahora el conocimiento, pues no hay manera de volver a crecer de forma adecuada, ¿no? Yo voy a decir además, antes de pasar a Pablo Arturo, ¿por qué los neoliberales lo consideran como un mito genial? Porque el promedio de salario en la industria y en el gobierno, de salario mínimo, está arriba del salario mínimo. El salario mínimo está tan bajo que ya no cuenta. Pero cuando el salario mínimo cuenta, va empujando los salarios hacia arriba. Si uno sigue una política en que hace un tope a los salarios altos y va empujando por abajo, va reduciendo la diferencia salarial, lo que crea una gran clase media, ¿sí? Y lo que es el principio mismo, así lo consideran en Europa, de la cohesión social. En México, ya lo he dicho varias veces, pero no me cansaré de repetirlo, un individuo puede ganar 300 veces más en una sola fuente de empleo que el otro. Esto es una barbaridad. No tiene esto que ver en el fondo con la capacidad de producción de un país. Sin mercado interno tenemos que irnos a los mercados de fuera. Es justo lo que ha pasado, ¿no? Como señalaba Magdalena, el mercado interno ha venido restringiéndose en los últimos años, tanto por la política de disciplina fiscal que contrae el gasto público, tanto por la disminución de salarios, y ha llevado a que la actividad económica dependa de exportaciones del mercado externo. Y esas exportaciones que el país ha realizado tienen un bajo valor agregado nacional y por lo tanto no dinamizaron a la industria ni generaron condiciones de empleo ni de crecimiento. Y ahora que las exportaciones caen, pues no hay mercado interno que contrarreste la caída de exportaciones y de ahí, repito, la caída libre en la cual hemos venido mencionando. Ahora, Calderón, en su decálogo, el día 2 de septiembre, ¿qué menciona? La necesidad de una reforma laboral para crear condiciones de empleo. ¿Qué se pretende con la reforma laboral? Se pretende la contratación por horas, ¿no? Se pretende disminuir las prestaciones laborales. Por lo tanto, dice, hay que disminuir el costo de la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para que venga inversión extranjera, genere empleo y crecer hacia afuera. Que se olvide el señor Calderón y su gabinete de crecer hacia afuera. No hay ninguna viabilidad de crecer en torno a exportaciones. Ese sí es un mito. El mercado externo, repito, nuestro principal mercado externo, que es Estados Unidos, está en recesión, ¿no? Va a estar por muchos años en estancamiento, ¿no? El consumo norteamericano, las familias están sobreendeudadas y están pagando deuda, disminuyendo consumo, y eso va a durar por muchos años. Entonces, que se olvide, ya no hay ninguna viabilidad de crecimiento hacia afuera. Entonces, en vez de disminuir salarios, que siempre va a haber otro país que tenga salarios más bajos que nosotros, de nuevo, retomando la discusión que ustedes van a tener en el Congreso, la necesidad de incrementar salarios,
¿Justo para qué? Para incrementar el mercado interno, Claro. porque el centro de la dinámica económica debe ser el mercado interno, y el mercado interno requiere gasto público deficitario, requiere incremento de salarios, incremento de empleo, y requiere políticas proteccionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si incrementas salarios, si incrementas el gasto público deficitario, se va a importaciones y vas a dinamizar más la industria y el empleo de los países que nos venden los productos, y de ahí, repito, que hay que decir no a los tratados libres de comercio, hay que decirle no a toda esta política económica que ha generado esta crisis. ¿Tú qué harías con los tratados de comercio? Mira, tenemos que retomar la senda del crecimiento económico. Sí. Y evidentemente hay dos aspectos fundamentales. Uno, mayor inversión nacional, tanto pública como privada. La pública usando un poco el reacondicionamiento o la reingeniería de las finanzas públicas para invertir más en obras de infraestructura e inversión pública total. Y la inversión privada tenemos que fomentarla mediante el mecanismo de recuperar el Estado promotor del desarrollo. Porque perdimos lo que yo decía del 25-26 constitucional, el gobierno debe de retomar el papel de Estado promotor del desarrollo. ¿Para qué efecto? Para que el sector también privado nacional, los empresarios, los pequeños, medianos y grandes industriales, tengan una visión de crecimiento hacia adentro, un poco lo que decía Arturo. Pero si no hay mercado interno, ¿cuál hacia adentro? Pero sí, seguido con una política de aumento en el ingreso real de los trabajadores y de las clases medias, por supuesto, porque como privilegiamos, insisto, la política hacia afuera de exportaciones, por un lado, y segundo lugar, como una política del consumismo total, abandonamos nuestras cadenas productivas y la producción nacional. Por eso debe recuperar el papel promotor del Estado mexicano. Explícale al público, por favor, qué son cadenas productivas. Las cadenas productivas son aquellos encadenamientos que tienen que existir entre las diferentes ramas de la producción. Es decir, desde la agricultura, la transformación integraciones agroindustrial verticales y las horizontales, cadenas productivas geográficas. así, horizontales y verticales. Entonces está rota en pedazos la economía Ese, mexicana. Hay un definitivamente. fenómeno de desintegración económica, Total económica. de desintegración social, de desintegración política y desintegración Porque moral. el Estado Ese es abandonó, diagnóstico. el gobierno y el Estado mexicano abandonó el papel promotor del desarrollo mexicano. Y así no tenemos planeación, vivimos en época de multicrisis sistémica. Oye, se dice de mala leche o con mucha jiribilla, va a publicar Carlos Salinas un libro que se llama Estado y Mercado. Y dicen que va a ser el filósofo de esto nuevo. Me pareciera rarísimo, porque Carlos Salinas fue el que nos precipitó en la pendiente neoliberal. Bueno, lo que pasa es que el modelo aperturista que ya Fracasó llegó, desde el ya está primer fracasado. día. No, ya Fracasó está fracasado. desde el primer día. Independientemente, ya fracasó. El mundo, esos paradigmas ya cambiaron en el mundo. El mismo Estados Unidos ya está entrando en un papel de promotor del desarrollo. El gobierno de Obama. Entonces no va a haber mea culpa. No, por supuesto que no. Por Pero- supuesto que no. Por supuesto que Se no. hicieron reformas constitucionales como el artículo 27 que contribuyeron a desestructurar la economía. Entonces no va a haber mea culpa de lo que pasó. Hay que recuperar, por eso yo hablo de la recuperación del modelo. Es muy importante la palabra y la expresión. Tenemos que recuperar nuestro modelo económico plasmado en la Constitución. Tenemos que rediseñarlo precisamente en todos los órdenes de la vida. Necesitamos recuperar el Estado promotor de desarrollo. Necesitamos promover que nuestros sectores productivos vuelvan a crecer, todos. La agricultura, el sector agropecuario, el sector industrial, el comercio, la economía de exportación, evidentemente. Y para eso hay que modificar mucho la política económica en su conjunto, definitivamente. Yo coincido Bueno, con nos eso. están mandando a un cuarto bloque.